Ahora sí, le damos la bienvenida a Thalía Zamboni. Thalía, muy buenas tardes, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, la verdad que bien, con mucho calor, imagino que vos también. Sí, Thalía, Corrientes también es una provincia calurosa. ¿Cuántos grados está haciendo allí, Thalía? Ay, no me fijé ahora, pero hoy estaba en los 40 seguro. Ya, suficiente. Sí. mejor no te fijé. Mejor no te fijes. Thalía, vos sos coordinadora de conservación del proyecto Iberá. Te decíamos un lugar realmente privilegiado, ¿no?, de la República Argentina. Sí, exactamente. Coordinadora de este proyecto que busca justamente dentro de lo que es este hermoso humedal, los esteros de Iberá, trabajar para intentar revertir un poco lo que es y un poco relacionado a lo que venían conversando recién, esto de la crisis de extinción de especies o la crisis de pérdida de biodiversidad ocasionada por el ser humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, en las últimas décadas se ha tomado conciencia, o sea, se ha llegado a tomar conciencia del efecto negativo que hemos hecho como especie al planeta, generando sobre todo lo que es perder o extinguir especies a un ritmo más acelerado de lo habitual. Digamos, en la historia de la vida, la pérdida de especies o la extinción de especies es un fenómeno natural, pero el ser humano ha logrado acelerar ese fenómeno a tasas que nunca habían existido, ¿no? Entonces, bueno, desde la Fundación, en todos los proyectos donde trabajamos, intentamos revertir esa crisis mediante la restauración de los ecosistemas para que vuelvan a ser completos, es decir, que vuelvan a tener todas las especies que les eran propias y que esas especies a la vez vuelvan a cumplir el rol que cumplían, ¿no? Mediante reintroducirlas, es decir, esta técnica que es volver a traerlas de nuevo al lugar donde no deberían haber desaparecido, ¿no? La pérdida del medio ambiente, la modificación del medio ambiente por parte del hombre, bueno, trae aparejado también la pérdida de especies, como bien decías, pero, por ejemplo, la pérdida de humedales tiene consecuencias también en lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que el ser humano, digamos, dentro de esta toma de conciencia debemos considerarnos como parte del entorno. No somos algo ajeno, no es que la naturaleza sea algo externo que uno ve desde la ventana, sino que está todo interrelacionado. Las consecuencias que estamos viviendo hoy, estas temperaturas de las que estamos hablando extremas olas de sequía, incendios, etcétera, son eventos naturales, pero que el ser humano con su actividad ha generado también acelerarlo, ¿no? Es decir, tenemos que esperar que este cambio climático genere, por ejemplo, periodos de sequía más frecuentes o periodos de inundaciones más frecuentes, estas olas de calor más frecuentes de lo que se solía dar en el tiempo, ¿no? Pero también estamos a tiempo de aportar a al menos intentar revertir o disminuir el efecto que estamos generando en el cambio climático o justamente en la restauración de los ambientes que si tenemos ambientes restaurados o sanos, también estamos ayudando a frenar el cambio climático, ¿no? ¿Estamos todavía a tiempo de poder revertir esta situación? Por ejemplo, algunos hablan de que no aumente más de 1,5 grados, 2 grados. Thalía, me parece que se cortó la comunicación, ¿no? Vamos a intentar de restablecer el contacto. Justo lo decía, ¿no? Bueno, un buen mensaje es que estamos a tiempo. ¿Nos estás escuchando? Sí, ahora sí. Ahí está, perdón, te habíamos perdido. Te decíamos, estamos realmente a tiempo de poder modificar esta situación y de ser así, ¿qué habría que hacer? Perdón, yo creo que todo desde nuestros lugares... Perdón. No, desde nuestros lugares tenemos posibilidad de al menos tomar conciencia y generar acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hablo quizá desde el ámbito urbano que nos pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer desde donde estamos nosotros? Un efecto concreto yo creo que es tomar conciencia de dónde vienen los productos que consumimos, el efecto de cada elemento que compramos o acción que llevamos a cabo y ser conscientes de que ese efecto a la vez afecta al planeta y el planeta obviamente es parte, digamos, somos parte de él, ¿no? Entonces quizás ser más conscientes, ser más medidos en el uso, tanto de los recursos de energía, en el consumo masivo,
Cada uno puede hacer su aporte y también exigir a quienes corresponde ciertas medidas que sabemos que pueden generar efectos negativos, ¿no? Precisamente hablando de exigir, me parece que está pendiente la aprobación de la ley de humedales, ¿no? Que es algo que tanto se pide y pasan los años y no aparece. Sí, exactamente. Ese es un tema que desde la sociedad en general ha despertado justamente la conciencia de la importancia de estos humedales o de estos ecosistemas que proveen no solo una gran biodiversidad y son recursos de agua importantes, que justamente hablando del cambio climático, este efecto o estos reservorios de agua son importantes, sino también los servicios ecosistémicos que nos proveen, ¿no? Una vez más, no estamos exentos de lo que ocurre en la naturaleza, sino somos parte de ella. Y creo que es importante valorarlos no solo desde la parte de tomar conciencia, sino a nivel legal, que hayan medidas que se tomen para protegerlos y conservarlos y entender que son parte esencial de esto que se viene dando a nivel mundial, de intentar frenar un poco los efectos negativos que estamos teniendo en el clima y en el medio ambiente, ¿no? Talía, hace poco escuchábamos, tuvimos la información de que se ha reincorporado a la reserva un ocelote. Exactamente, bueno, el ocelote es una de las especies con las que estamos trabajando en Iberá para traerla de regreso. Desde hace ya más de 10 años trabajamos en la reintroducción de distintas especies que se habían extinguido en el siglo pasado, tanto localmente como incluso nacionalmente, como es el caso, por ejemplo, del guacamayo rojo o la nutria gigante, eran especies que habitaban en Iberá, desaparecieron a causa del ser humano, pero también desaparecieron en toda la Argentina, ¿no? Entonces, estamos trayendo de vuelta estas especies y entre ellas una de las más recientes es el ocelote, que es un felino, el tercer felino más grande del continente después del yaguareté y del puma, que es una especie que si bien habita en ciertos lugares de la provincia todavía de Corrientes, lo hace de manera muy puntual en algunos sitios y en lo que es Iberá hace tiempo ya que no se, registran ejemplares, ¿no? Así que bueno, la idea es traer de nuevo ejemplares de la especie que vuelvan a crear una población sustentable y que vuelvan a cumplir el rol que tienen como predadores en el ambiente, ¿no? Talía, ¿cuántas especies conviven en los esteros? Bueno, no tengo el número exacto, pero son cientos de especies. De hecho, el Iberá es una reserva que alberga una gran diversidad, sobre todo de aves, por ejemplo, porque tenemos varios ambientes, ¿no? Dentro del Iberá hay humedales, hay pastizales, hay bosques, entonces convergen distintas especies, aves migratorias, mamíferos como el ciervo de los pantanos, por ejemplo, que es un ciervo hermoso de ver, y el Iberá alberga la mayor población que hay en la Argentina, ¿no? De hecho, justamente hoy celebramos también la noticia en otro de los proyectos donde trabajamos en el Parque Nacional El Impenetrable en Chaco, que estamos trayendo de nuevo ahí el ciervo de los pantanos, que es una especie que se había extinto localmente, ¿no? Recién comentaba la extinción de especies, ¿no? Y estaba pensando en la sequía del río Paraná. ¿Esto puede estar aparejado que algunas especies que habitualmente habitan en el río desaparezcan a raíz de esta situación extrema? Y yo creo que muchas poblaciones se ven afectadas de estos eventos extremos, o sea, como te decía, los eventos extremos de sequía o inundaciones en general son normales, ocurren a lo largo de la historia del mundo, digamos, pero sí que va a haber un evento más marcado y más frecuente de estos eventos. Entonces, sin duda va a repercutir en muchas especies, peces, aves, que tienen de ambiente este tipo de ríos o cursos de agua que evidentemente en estos momentos o si tienen condiciones de migrar o moverse a otros sitios lo hacen y si no, lamentablemente mueren, ¿no? Perdón, Talía, el New York Times eligió el Parque Nacional Iberá entre los 52 parques para poder visitar. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué tiene el Iberá como para que podamos ir a verlo?
Bueno, creo que es algo obviamente que nos llena de orgullo a quienes estamos trabajando para esto dentro de digamos, la provincia de Corrientes, Parques Nacionales, la Fundación y muchas otras instituciones y personas que trabajan para conservar el Iberá. Y este año el criterio que tomó el New York Times para elegir estos lugares también tiene que ver con elegir lugares donde el turismo o el turista pueda aportar a las soluciones. Digamos, aportar a lo que es revertir el cambio climático o aportar un turismo más sustentable, es decir, evitar esos sitios masivos que quizás son afectados negativamente porque reciben una visitación muy masiva, sino apostar a destinos más quizás emergentes o exclusivos donde digamos, el impacto que genera el turismo ahí no es negativo, sino al contrario, es positivo. Y es lo que vemos en Iberá, ¿no? Es un humedal que hace años quizás no estaba en el mapa, o era visto como un lugar abandonado o al que nadie visitaba, y poco a poco, mediante la toma de conciencia del estado de Corrientes, o sea, de la provincia, en conservar este lugar, declarar todo el humedal como reserva, prohibir la cacería de especies, logró ir recuperando lo que es el humedal y su biodiversidad. Sumado a los trabajos que estamos haciendo desde la Fundación, la creación del Parque Nacional y el Parque Provincial, están dando también a que los pueblos de alrededor de este lugar visibilicen a este humedal que quizá antes no lo valoraban como un recurso económico, ¿no? Entonces hoy en día esos pueblos se mueven gracias al turismo, gracias a la gente que visita y quiere venir a conocer o a ver fauna abundante, paisajes lindos y cultura. Entonces es toda una rueda que le llamamos producción de naturaleza, porque Iberá justamente produce naturaleza, así como otros campos producen ganadería, otras forestaciones. Bueno, acá se produce naturaleza y todos los pueblos de alrededor se benefician de la conservación. Una última consulta, al menos por mi parte. Estamos viviendo una ola agobiante ya hace una semana y también la consecuencia lo sufren las distintas especies, no solamente el ser humano, ¿no? ¿Qué consejo le daría para, si bien capaz es una tarea más para un veterinario, pero seguramente por tu profesión vos lo sabés, qué consejo le darías para quienes tienen una mascota, por ejemplo, en su casa? Yo creo que sí, que es importante tener en cuenta el bienestar de los animales, desde los animales comunes, un perro, un gato, la hidratación, no sacarlos a temperaturas extremas, ni someterlos a lugares sin sombra o actividades. O sea que el perro, por ejemplo, salgo de mi área quizá de bióloga, pero sí que los perros quizás son animales que responden mucho al estímulo y quizás ellos no miden su esfuerzo. Entonces, saber eso, que aunque uno lo saque a correr, el perro va a correr, pero no está midiendo que quizás le haga mal. Uh-huh. O sea, tener cuidado con eso, con los golpes de calor, la hidratación muy importante y obviamente tenerlos en lugares digamos, con sombra, frescos y no sé, en los techos de las casas o en lugares donde el animal obviamente se somete a un sufrimiento, ¿no? Correcto. Talía, agradecerte este contacto por la descripción que has hecho de este lugar paradisíaco que nos quedamos con ganas de conocer y que seguramente en una oportunidad lo vamos a hacer. Bueno, y felicitarte por la tarea que están haciendo de reinserción de especies que se están perdiendo y se recuperan en la República Argentina y en el mundo. Bueno, gracias a ustedes y invitarlos a todos los que quieran conocer más a las redes que tenemos de la Fundación Rewilding Argentina. Recuerda las redes, ¿tienen alguna otra más? ¿En Twitter? ¿Tienen alguna cuenta? Tenemos más que nada en Instagram y en Facebook y en la página web, uh-huh. También donde quizá el que quiera ser voluntario, también hay digamos, llamados a voluntarios, y es Rewilding, que es un término en inglés, que es justamente esta estrategia que buscamos de tener ambientes completos y funcionales, es REWILDING, uh-huh. Argentina. Correcto. Talía Zamboni, bióloga coordinadora de conservación del proyecto Iberá, gracias por este contacto, bueno, y hasta cualquier oportunidad. Bueno, gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Exactamente, Ernesto, han pasado 33 minutos de las 6 de la tarde. Qué lugar realmente bello, ¿no? Me imaginaba, mientras que la bióloga hacía la descripción, me imaginaba el lugar, ¿no? El entorno. Qué importante lo que dijo, ¿no? Que la gente logró también aprovechar esa situación del humedal para poder hacer todo también un comercio, ayudando al medio ambiente. Claro. ¿Cuántas cosas se podría copiar de eso
que hacen Corrientes en otros humedales también, ¿no? Y esta distinción del New York Times, de este prestigioso medio internacional, que lo distingue entre el 6º puesto, entre los más recomendables para visitar, ¿no? Qué Interactuar increíble. con el medio ambiente y con la naturaleza. Así que el que pueda ir Tal a cual. Corrientes